y le congelaron sus cuentas. Y entonces ya no... Eso fue terrible para mi papá, porque mi papá no tenía ni para el gas. Cuando yo llegué a México no tenía ni un quinto. Marcos, ¿cuándo te enteraste que eras hijo de Manuel el Loco Valdés? Me entero que soy hijo de Loco Valdés y me entero que mi tío es Tintán. Dije, no, pues es ese maravilloso ser humano que me ha hecho bailar, cantar y actuar. Dije, algún día... Y ya había muerto, fíjate, cuando conocí a mi papá. Ya había fallecido. ¿Y cómo lograste amarlo después de que no... ¿Cómo te diré? Se puede oír muy feo, pero a lo mejor no te dio motivos para amarlo, por decirlo así. Yo sufrí muchos abusos de chiquito, muy fuertes. ¿Qué tipo de abusos, Marcos? Pues, bueno, un día me mandó mi mamá a comprar un blanquillo y en el camino, jugando, se me rompió y un señor se acercó y me dijo, ¿por qué lloras? Pues es que mi mamá me va a pegar porque se me cayó este huevo. No, yo te lo compro, ven, acompáñame. Me metió en terreno y regresé sangrando a mi casa. Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos, de verdad, y siempre con invitados diferentes, y siempre reencontrándome con amigos, y en esta ocasión no es la excepción, porque tengo de invitado pues es un amigo que conozco hace muchísimos años. Él es comediante, es actor, es cantante, hace una cantidad de cosas impresionantes porque tiene un gran talento. Y además, bueno, pues ha pasado por situaciones difíciles y controversias y cosas, pero jamás ha perdido la sonrisa. Así que me da muchísimo gusto recibir a un heredero de dinastías por todos lados, por parte de papá, por parte de mamá. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Marcos Valdés, con nosotros aquí en Casa de Mara. Bienvenido, Marcos. Gracias. Te agarraba besos, ¿eh? Pero ahorita no sé. Gracias por invitarme. Qué honor estar contigo. Ay, mira, hacía yo así para venir contigo. Tengo que venir con mi amiga. No, ni que digas, mi querido Marcos, nos estábamos haciendo cuentas de hace cuánto tiempo no nos veíamos y pues sí ya tiene un ratito, pero bueno, pues he sabido de ti por todo lo que te ha estado ocurriendo y todo lo que has vivido, pero bueno, cuéntame cómo te fue en esta pandemia. ¿Qué hiciste, Marcos, con todo esto? Fue un momento muy difícil dentro de mi vida porque vino la pérdida de mi papá. Mi papá se enferma muy fuerte. Yo estaba viviendo en Estados Unidos en el 2000. Yo me fui a vivir desde el 2005 al 2017 a Estados Unidos. Soy ciudadano americano, ya te explicaré por qué, porque mi mamá es americana y mi papá conocía a mi mamá menor de edad, entonces yo no sabía, yo pedí un permiso de trabajo y llegó el abogado y me dice, ¿pero para qué si eres ciudadano americano? Y me entregó mis papeles en 4 meses y mi pasaporte y todo. Le dije, ¿pero cuánto es? Ni un peso. Tú eres ciudadano americano. Lo único que la compañía me dice, lo que sí tienes que pagar es tu pasaporte. Bueno, eso sí. Y entonces, cuando me entero, llega mi papá a Reynosa. Yo estaba viviendo en McAllen, trabajando en Univision, en Travision Communication, allá para ellos haciendo Alegre Despertar, que lo hice 12 años, y el show de Marcos Valdés. Y entonces fui a ver a mi papá a Reynosa, que queda muy pegadito, McAllen, ya sabes que es la frontera. Estaba presentándose en un lugar precioso, que es el Parque Cultural, un teatro precioso. Y lo veo con una mancha gigantesca aquí en el 2017. Entonces le dije, papá, ¿sabes qué? Me regreso a México. Y mi mamá se cae y se le reduce la masa encefálica frontal izquierda. Ay, Dios mío. Y entonces dije, es momento, ya no tengo nada que hacer ahorita en Estados Unidos, voy a ver a mi familia, voy a ver a mis amigos y a retomar mi carrera en México, dijo, porque la he descuidado 12 años. Digo, no te puedo negar que fue muy interesante ser ciudadano americano, trabajar para compañías americanas. Trabajé para el Circo Hermanos Vázquez, hice una gira de 80,000 millas. Agarré mi coche, cuando eres americano te dan tu cochito nuevo. Entonces me fui, dije, yo agarro mi coche, tú nada más dame para la gasolina. Y yo me agarro, y me daban hotel. Y entonces el Circo Hermanos Vázquez es una historia de artistas de Europa, de América, de Asia, de todos lados. Fue una de mis mejores experiencias. Y llegué a México, llegó a la pandemia y me encuentro que mi papá empieza a ponerse muy delicado. El 29 de enero del año pasado fuimos a celebrar su cumpleaños. Mi papacito ya está muy delicado, muy delicado. Con todo y eso,
con el ratón, Antonio Valdés, su hermano, que son el 8 acaba de fallecer. el 8, sí, el 8 y el 9, fíjate. Se tomaron un martini en mi cara. Y tuve que tomarme uno, ¿no es cierto? ¡Ay, te obligaron! Me tuve que tomar uno. Pero bueno, los vi muy bien. Muy delicado mi papá, muy flaquito. El Día del Padre del 2020, fui a verlo. Mi papá ya no movía su mano izquierda y ya no movía su pierna izquierda. Ya nada más me dio una bendición, obviamente a una distancia enorme para no perjudicar a mi papito en lo más mínimo, ¿no? Entonces empezó una situación en donde para ir a ver a mi papá era muy difícil y se fue deteriorando hasta pesar 35 kilos, fíjate, estuvo muy delgadito y se va mi papá con esta pandemia, fue muy duro porque la única forma de sobrevivir, Mara, fue dando clases en línea. Doy clases de actuación, de expresión corporal, dicción, manejo de escenario, trazo escénico y oratorio. Y se me llenó de niños y de adultos y de jóvenes. Y con eso sobreviví en la pandemia. Pude salir a algunos lugares, no te puedo negar que fui a Los Cabos a trabajar, a una convención muy pequeña, no, divino. Estuve trabajando ahí en Los Cabos, después de Los Cabos fui a Puebla, para 40 personas nada más, haciendo el homenaje que hago a Tintán y a los Valdés, precioso. Y también en Cuernavaca, pero ha sido muy difícil mantener la casa, ha sido porque los gastos no esperan. ¿Estás casado ahorita, Marco? No estoy casado. ¿Pero vives con alguien? Sí, vivo con alguien. Pero... ¿Y tu hijo no vive contigo? No, mi hijo, pues ya mi hijo está grandote, mi hijo tiene 39 años. Ay, sí, pero luego hay bueno... Hay hijos que viven a los 39 años con los papás. Papá. Bueno, se divorció, tiene un hijo precioso, mi nieto que se llama Julián. ¿Ya es abuelo? Sí, se llama bárbaro. Julián, precioso, tiene 9 años, está muy chulo el chamaco. Mi hijo es muy sano, es un niño que nunca tomó, nunca fumó, gran deportista, jugador de fútbol. Es un tipazo, es un niño muy bueno. Un día le dije, mi hijo, ¿por qué no te dedicas al medio artístico? Dice, no, papá. ¿Por qué, mijo? Porque quiero ganar dinero. Sí. Le dije, espérate, no nos va tan mal. No nos va tan mal. Era que tenía razón. Sí. Y estudió ingeniería química. Es un ingeniero químico. Yo creo que se fue por el camino correcto. Ah, pues qué bueno, Marco. Y su mamá es un encanto, Catalina Ochoa. Es el amor de mi vida. La conocí cuando tenía 13 años y yo 17. Y tuvimos nuestra... Bueno, el primer amor, porque pues ahora tienes pareja. Claro, sí, fue mi primer gran amor, porque cuando ella se embarazó tenía 15 años. Entonces imagínate. No, bueno, pues seguiste el mismo parámetro. Pero a ver, el loquito, evidentemente una enfermedad acaba con todo. Sí. Con la economía. Cáncer de piel. No, mi papá, creo que le administraron muy mal sus cuentas y no pagaron los impuestos en mi papá, lo cual congelan sus cuentas que le da a Televisa una exclusividad de por vida. Y se las congelan por 6 años. Y mi papá, de lo que trabajaba, de lo que lo contrataban, ya en la tercera edad, ya trabajando con Ignacio López Tarso, era de lo que vivía. Obviamente tenía una casa con doña Arcelia Larrañaga. Entonces, ¿Qué fue su última esposa? Eso fue su última esposa y donde terminó sus últimos días. Porque cuando llegó a México, al año, en el 2018, el 8 de marzo, muere su esposa. Y al año siguiente muere mi hermano Pupi, fíjate, el 3 de abril del 2019. Pues sí, yo te hablé para decirte. Sí, muere, precisamente tú me hablaste, donde yo no sabía, pero me impacté de una manera impresionante porque era muy joven. Mi hermano tenía 60 años. Es que todos esperábamos menos que Pupi se fuera. 60 años y todo fue por una complicación de una hemorroide. Y parece que tuvo adentro, se le derramó la sangre, metimos un derrame ahí fuertísimo y se fue muy joven y ese fue el golpe más fuerte para mi papá. Dicen que era el preferido de Loquito. Por mucho. Yo creo que, y te lo digo con mucho orgullo porque era muy simpático. Y fue de su primer matrimonio. Fue el cuarto de 5 que tuvo con Norma Yolanda Peña. Pero no es el papá de Pupi, digo de Iván. No, el papá de Iván es Jorge, que también murió. Jorge muere en el 97. Mira, de ese matrimonio se le murieron 3. Vive la primero y vive la última. Se murió Jorge, Fernando y Ricardo Alejandro Pupi. Ellos 3 fallecieron. Que para mi papá fue un golpe muy fuerte. Pues es fuertísimo. Los 3, sus 3
Los tres de Norma Yolanda murieron. Nada más vive Manuel, que es un caballero divino, divino Manuel, y Norma Yolanda, que es la primera hija, su primera hija. Y entonces Iván es hijo de... Jorge el segundo. De Jorge el segundo. Jorge el segundo. ¿Y por qué Iván le manejaba los dineros a tu papá? A tu abuelo, iba a decir. Sí. Ah, no, a su abuelo. O sea, Era su asistente, el que le traía todo, tráeme esto, bla, bla. Estaba siempre apoyándolo en ese aspecto. Mi papá se sentía con la responsabilidad de ayudarlo porque mi hermano murió muy joven por causa del alcohol y las drogas. Y él se sentía culpable, y él lo decía, que se sentía culpable y quiso ayudar a Iván. Y entonces se lo llevó como asistente, pero todo lo que tenía que pagar Iván no lo pagaba y obviamente le retuvieron, le congelaron sus cuentas en Hacienda. Papá tenía que hacer declaraciones en Hacienda. Todos tenemos que pagar si no hacen eso, nos van a congelar hasta el alma. Ajá. Y le congelaron sus cuentas. Entonces ya no... Eso fue terrible para mi papá, porque mi papá no tenía ni para el gas. Cuando yo llegué a México no tenía ni un quinto. Y se juntaron todos los hermanos y entre todos ayudamos a mi papá. Entre todos apoyamos a mi papá. Y luego le descongelan las cuentas. Gracias a Michel, mi hermano, Michel Valdés Larrañaga. Michel, que viene siendo el tercero de ese matrimonio, donde tuvo 4, ajá, con Arcelia Larrañaga. Él está muy bien preparado y es un licenciado muy, muy cotizado dentro del mundo de los licenciados, y logró descongelarle sus cuentas, y mi papá sus últimos tiempos vivió muy bien porque percibía su exclusividad. Su exclusividad. Gracias. Y bueno, a final de cuentas, Marcos, siempre cuando se va una figura, y el Loco Valdés es una de las grandes figuras del espectáculo en México, nacional e internacional, o sea, un hombre dotado de muchos talentos, que ganó mucho dinero, que era, yo creo que preferido de don Emilio Azcárraga. Por mucho. Lo quería muchísimo. Lo único que se le subía al escritorio. Pues ¿quién se duerme en un programa, Mara? Se dormía en programas. ¿Puedo hacer una canción que él hizo? Está muy chistosa, dice: gris, gris, mi moco es gris y lo encontré en mi nariz. Ay, luego hace así: ¡ah! Un moco cuadrado, ¡pum! Y lo embarraba en la cámara. Pero no embarraba nada, ¿verdad? Pero ¿cómo podía hacer eso? Y Lana sube, Lana baja, y el pelón viaja y viaja. Y Venusino Carranza, y Bomberito Juárez. Ahí fue donde lo suspendieron. Sí, pero ahora, en estas épocas dices eso y bueno. No, bueno, pero en aquella época sí, hasta lo suspendió. No se llevaba bien con el presidente Echeverría. Además, pero llevaba una relación divina con Gustavo Díaz Ordaz y divina con José López Portillo. Pasaba los fines de año con ellos. Él era invitado a la presidencia de la República a pasar con ellos. Sí. Y acabar arriba de las mesas cantándoles y bailando. Pues era único, pues es el único que ha hecho. Bajó un muñequito que se llamaba Colofox y Cuchufleta y los columpiaba en sus cejas. Excelente cantante, excelente bailarín. No, bueno, era un bailarín, bailaba. Bueno, ¿y Tintán qué me dices? No, Tintán es mi héroe. Tintán creo que qué forma de bailar, qué bárbaro. Tintán yo creo que es el papá de todos los cómicos que yo he conocido. ¿Sabes que evitó la doña Fanny Kaufman? En la última entrevista que hicimos, le pregunté que quién era el actor que mejor la había besado, que mejor besaba. Ajá. Y me dijo que Tintán. Ajá. Con esa trompa. ¿Sabes que tiene el récord Guinness de mayor cantidad de mujeres besadas en el mundo? Bueno, yo ya no sé si papá o Tintán, porque también tu papá, ¿cuántos hermanos tiene? 12. No, tengo 11, somos 12. Pero, bueno, un día me contó Chabelo que dice, no, tu papá y yo hemos conocido a tantas y tantas y tantas. Bueno, pero Tintán en cine, con esa trompa, pues imagínate, las aspiraba a todas las chamacas. No, bueno, se las comía, ¿qué te digo? Cuando yo me imagino, es que es una historia muy interesante, cuando me entero que soy hijo de Loco Valdés y me entero que mi tío es Tintán, dije, no, pues es ese maravilloso ser humano que me ha hecho bailar, cantar y actuar. Dije, algún día, hijo, y ya había muerto, fíjate, cuando conocí a mi papá, ya había fallecido. Bueno, regresando un poco, Marcos, cuando bueno, pues ya los últimos meses de don Manuel, todos le entraron a pues
poner recursos para poder ayudarlo con su enfermedad. Apoyar a mi papá, sí. Como te digo, yo me regresé exclusivamente por eso de Estados Unidos. Y por mi mamá, obviamente. Y además aquí estaba toda mi familia, todos mis amigos. Tú, del medio artístico, era mi mundo. Estaba yo en un lugar muy pequeño en Texas, muy contento, no lo puedo, pero yo quería regresar a ver a mi familia. Si yo no me regreso en el 17, yo no disfruto los últimos años de mi papá. No lo hubiera visto, no lo hubiera disfrutado. Mi mamá la estoy disfrutando ahorita, está muy delicadita, pero creo que me puede durar también un tiempo. Entonces, los últimos momentos de mi papá fueron muy duros, muy ¿Tú duros. estuviste con él? Sí, en el hospital, cuando lo operaron de cáncer de cerebro, cuando le quitaron el cáncer de piel, cuando le pusieron el implante de cáncer de piel, cuando fuimos a su casa, íbamos. Somos muchos, Mara, somos muchos hermanos. Para poder entrar a ver a mi papá en la casa de mis hermanos, por respeto a ellos, yo hablaba por teléfono. O sea, yo no llegaba como fulano de tal, yo ya hablaba, puedo ir a ver a mi papá. Por respeto a ellos, por respeto a mi papá y por respeto a una enfermedad, ¿no? Antes de la pandemia. Y sí, mis hermanos Larrañaga son muy accesibles, muy lindos. También los otros, yo no tengo problemas con él. Y con Cristian, pues lo adoro. Oscar, que es hijo de Raquel, también lo amo, pues es encantador, ¿no? Pues ahí hay una historia que después te platico, increíble. Cristian, pues lo entrené en el fútbol americano, imagínate, de chiquitito. Y me decía José Alberto, no le digas que eres su hermano. Le dije, pero sí es idéntico. Nada más ve la cara que tiene Cristian, que Cristian y yo nos parecemos mucho. Si te fijas, él y yo básicamente nos parecemos muchísimo. Y un día, antes de que falleciera mi papá, hace año y medio estaba en casa de mi papá Cristian. Y le hablo a mi papá, papito, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Espérate, mijito, te voy a pasar al que entrenaste. Me dice, aquí está Cristian. ¿Qué hubo, hermano? Y me saludó increíble, tú y yo somos los que más nos parecemos, te quiero mucho, quiero verte, así quiero verte, güey, ¿qué onda cuando te veo? Ya verás que pronto, Marcos. Lo critican mucho, porque es mujeriego a Cristian, porque no ve a veces a sus hijos, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Cristian Castro? Sí, no, bueno, y hablando de herencias, a ti te dejó algo muy preciado. Pues sí, sangre, una sangre mala. La sangre, y te dejó un trofeo. Sí, fíjate que no me lo dejó. Porque todo el mundo espera que las grandes celebridades dejen dinero y se pelee la familia por el dinero y estas cosas. Creo que tú estás muy aparte de todo esto, pero te dejó Mira, un trofeo muy lindo. Le agradezco a Dios que nunca le pedí nada. Le agradezco a Dios solamente el primer día que lo vi, que ahorita te platico. Yo nunca le pedí nada. A la hora de las herencias, en Televisa, yo estaba en aquel entonces haciendo Alcanzar una Estrella. Y me lo encuentro en el elevador. Ya ves que divino, papacito, ¿cómo estás? Mijito, ¿qué crees? Tu mamá del otro cachete, o sea, tu mamá del otro cachete, ya heredó a tus otros hermanos y no te pude heredar a ti. Le dije, pero ¿qué te preocupa, papá? Me heredaste sangre. Es que los heredó muy bien y a ti no te tocó. No, nada de nada. Le dije, no pasa nada, papá, no pasa nada.